Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa, al igual que en otras oportunidades. En el primer punto del programa vamos a dar cuenta de la situación electoral que se está registrando en nuestro país. Esto a poco de que se asuman algunas definiciones sobre el bloque de unidad de oposición, por ejemplo, también en el denominado Bloque Nacional Popular, también en otros sectores, en otros bloques que están formando parte de la estructura, el diseño electoral que se va presentando en nuestro país, con elementos colaterales que son de conocimiento público, algunas informaciones que han surgido recientemente con estudios de preferencia, también haciendo referencia al rol, protagonismo de algunas figuras. En los últimos días se ha ido mencionando varios nombres que todavía no son considerados todavía ni siquiera precandidatos, pero están en el escenario. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con el ámbito económico, con las medidas de presión que fueron anunciadas ante una situación tan difícil que atraviesa nuestro país. Está latente este escenario, este ánimo de generar movimiento de calle, y obviamente esto también merece la atención, aunque las autoridades de gobierno han estado trabajando en la perspectiva de solucionar, de atender algunos planteamientos, incluso de neutralizar varias medidas de presión. Pero por lo menos para la siguiente semana se viene una medida de presión del transporte sindicalizado en nuestro país que seguramente va a dejar muchos efectos, muchas referencias incluso. Y finalmente, en el tercer punto, una evaluación acerca de la labor legislativa en el tema de los créditos internacionales. Hay una figura constante, de referencia constante del Ejecutivo, que solicita permanentemente, hace referencia, pide, exige, demanda del Legislativo una pronta aprobación de los créditos internacionales que se encuentran precisamente en el Legislativo. Pero las autoridades del Legislativo, se ha mencionado, son parte del arcismo, y son ellas las que tendrían que, por ejemplo, viabilizar en agenda estos temas, pero no lo hacen. Es una contradicción que se presenta, han denunciado varios legisladores. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han estado realizando un sorteo previo para establecer el orden de participación en el programa. Por ello, inicialmente le damos la bienvenida al analista Manuel Mercado. También está junto a nosotros el coordinador de Sol.bo, don José Luis Bedregal, y también está junto a nosotros el abogado constitucionalista, el doctor Williams Vascopé Laruta. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, como siempre, vamos a solicitar a nuestros invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a Manuel Mercado para dar cuenta del primer punto del programa. ¿Qué elementos se pueden destacar en este escenario con diversos elementos que se han ido presentando? Adelante, bienvenido.
Muchas gracias. Lo primero, un saludo para toda la gente que nos sigue a través de Radio Panamericana. Siempre es un placer poder estar acá compartiendo algunas ideas. Un saludo a José Luis, un saludo a William. Realmente muy interesante este panel para poder compartir algunas ideas. Yo quisiera acercarme a lo que en este momento tenemos como situación electoral en el país a partir de 4 palabras, 4 conceptos que creo son los que están dinamizando toda la actualidad electoral. La primera palabra, el primer concepto es unidad. La segunda, las primarias. La tercera es el cambio. Y la cuarta, o el cuarto concepto, es crisis. Creo que alrededor de esos 4 conceptos es que se están ordenando y se están recomponiendo muchos elementos dentro del escenario electoral actual. El primer concepto, el de unidad, vemos que en los 2 grandes bloques, tanto el bloque nacional popular como el bloque de oposición, se discute mucho sobre la necesidad de unidad. El problema es que ambos bloques entienden la unidad de una manera diferente y tienen posibilidades diferentes para conseguir esa unidad. Yo creo, por ejemplo, que en el bloque nacional popular es mucho más factible lograr la unidad, por una simple razón. Durante los pasados 20 años, el movimiento al socialismo ha sido un factor de unidad de diferentes regiones, sectores, tendencias, visiones, y evidentemente había un liderazgo muy claro, que en este momento ya no está, que es el del expresidente Evo Morales. Pero ha habido una tendencia a la unidad, y esa unidad en el bloque nacional popular ha permitido tener no solamente un programa de gobierno, sino una visión del país. Entonces, a pesar de todo, las posibilidades de una recomposición del bloque nacional popular, una unidad, o sea, dentro de un nuevo escenario, son posibles. Son posibles. Cosa diferente pasa en el bloque de la oposición, donde nunca la oposición, en los pasados años, ha ido con una candidatura única. ¿Sí? Más bien, siempre se ha caracterizado no solamente por no lograr la unidad, sino por interpretar proyectos políticos que son, en algunos casos, mutuamente excluyentes. ¿Sí? Por ejemplo, creo que Samuel Doria Medina, como el heredero natural de la votación del mesismo, que era la Comunidad Ciudadana, no encuentra muchos puntos de conexión con la posición que tiene en este momento Jorge Tuto Quiroga, que hoy de facto se ha constituido en el candidato de los 2 proyectos históricos políticos del oriente del país. Eso es absolutamente legítimo, pero ¿en qué coinciden? Solamente coinciden en una visión de enfrentarse al MAS. ¿Sí? Entonces, nunca han podido construir una posición de unidad porque tienen elementos que son geográficamente diferentes, conceptualmente diferentes, y si se diese una unión entre ambos sería un matrimonio forzado sobre un elemento muy coyuntural que los obligaría a reunirse. Y dentro de ese mismo bloque de oposición tenemos que entender que Manfred es un nuevo intento de la derecha por construir el centro, que en su momento lo intentó Samuel, o sea, para romper la polarización, tratar de construir, inventar el centro político en la polarización izquierda-derecha en el país. Entonces, también es una expresión diferente, con un enfoque diferente, y yo no creo honestamente que se pueda lograr la unidad. Eso nos lleva al segundo concepto, que es el de las primarias. En este momento estamos viviendo una suerte de primarias también de facto al interior de los 2 bloques. ¿Sí? El enfrentamiento dentro del bloque nacional popular entre la corriente arcista, la corriente evista y ahora la corriente androniquista, que está mucho más cercana a la de
el expresidente Evo Morales es tremenda. ¿Sí? O sea, tanto Evo Morales como Andrónico están haciendo campaña, definitivamente, cada uno en su muy, muy particular estilo, y el único que en ese momento no ha lanzado oficialmente su precandidatura y no está en campaña es el presidente Luis Arce. O sea, evidentemente intenta generar algunos temas desde el gobierno, pero es muy limitado porque el tema de la crisis absorbe y demanda muchísimos recursos de tiempo, recursos humanos, económicos, entonces es bastante complicado, ¿no? Y pasa lo mismo en el bloque de oposición. Sí, o sea, también están dentro de un proceso de primarias que es relativamente inédito en nuestro país. Y esas primarias se están llevando adelante de maneras diferentes. Porque tienes al bloque de oposición que está en la dinámica de utilizar encuestas, medir quién tiene mayor posibilidad electoral para poder definir cuál va a ser su candidato, mientras que en el bloque Nacional Popular la dinámica es muy diferente. La dinámica se da desde la tradición sindical, desde la tradición de las organizaciones, los acuerdos políticos entre bloques. Entonces, esas primarias tienen características también diferentes. El tercer elemento, tercer concepto que también nos ayuda a entender la situación electoral es el de la crisis. ¿Sí? Es ineludible hacer mención a la crisis, a la ausencia de dólares, a un periodo de escasez que hemos tenido unos 2, 3 o 4 episodios de escasez de gasolina y de diésel, y el incremento de los precios. Una inflación que ha afectado especialmente a los productos importados, a los productos que llegan del exterior como resultado de la escasez de dólares. Entonces, la crisis está reordenando también el escenario electoral, porque hay candidatos, por ejemplo, que, como el caso de Samuel Doria Medina, tienen toda su propuesta centrada esencialmente en la crisis, en la resolución de la crisis, mientras que en otros escenarios u otros actores no están haciendo tanta mención a la crisis o a la solución que se debe tener, pero también obviamente tienen que considerarla, la están considerando, pero sin volverla necesariamente el eje de su campaña. Entonces la crisis es otro factor que establece un marco de referencia para estas elecciones de 2025. Y el último concepto que me parece que también es muy importante es el de cambio o renovación, como querramos llamarlo. Todos los actores electorales de una u otra manera están abordando la pulsión social que pide cambio en nuestro país. Dentro del bloque Nacional Popular el cambio se lo está viviendo, no solamente a partir de la irrupción de las tendencias que durante mucho tiempo estuvieron medio controladas dentro del movimiento al socialismo, porque definitivamente necesita esa renovación. El 2020 ya se veía que dentro del bloque Nacional Popular era necesaria una renovación. Y obviamente la renovación dentro del bloque Nacional Popular solo podía darse en este caso, a costa de una reducción del poder, de la incidencia directa que pudiera tener Evo Morales, que concentraba excesivamente el poder. Entonces se está viviendo el proceso de renovación, de cambio dentro del proceso, mejor dicho, dentro del bloque Nacional Popular, como un enfrentamiento muy duro, muy complejo, pero que sitúa esencialmente a Luis Arce y a Andrónico, pero con más evidencia en el caso de Andrónico, las posibilidades de construir un escenario post-Evo Morales dentro del bloque Nacional Popular. Mientras que el concepto de cambio en el bloque opositor se lo ve de una manera diferente. O sea, de una u otra manera están planteando que el cambio significa única y exclusivamente sacar al MAS del poder, porque no hay una renovación generacional muy evidente, ¿sí? O sea,
siempre hemos insistido que Manfred, que Samuel, que Tuto, o sea, son personas que vienen participando en gobiernos o en elecciones más o menos desde los años 90 del anterior siglo. Entonces, su concepción y su trabajo sobre el concepto de cambio es muy diferente, ¿no? Entonces creo que esos elementos son los iniciales que nos ayudan a tratar de tener algunas luces sobre un momento electoral que definitivamente es muy complejo, genera mucha incertidumbre, pero también al mismo tiempo genera muchas posibilidades para nuevos y diferentes actores que van apareciendo por uno y por otro lado, tanto a nivel de siglas como a nivel de potenciales candidaturas, ¿no? Entonces, creo que es un escenario muy interesante al que nos estamos dirigiendo y todavía no hay nada decidido. Ni la unidad está consolidada en ninguno de los dos bloques, ni las primarias se han terminado, ni el concepto de cambio ha terminado de encajar en alguno de estos dos elementos, ni la crisis parece ser un tema que vaya a durar poco, así que va a seguir influyendo en el escenario electoral. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. Haciendo referencia a este primer punto del programa, le damos la palabra a José Luis Bedregal para que haga lo mismo, dar cuenta de sus criterios a propósito de este primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a toda la amable audiencia de Radio Panamericana en todo el país y fuera de las fronteras. Un saludo afectuoso a Manuel Mercado, a Williams Vascopé, con quien compartiremos esta mesa. Un gusto estar con ustedes. Bueno, efectivamente este es un escenario interesante, como bien señalaba Manuel, porque es un escenario, creo, inaudito en los últimos 20 años desde que el MAS es gobierno y está encaramado en el poder. Es un escenario que no habíamos visto durante estas 2 décadas, casi 2 décadas, y que ahora parece dar un cambio significativo en la composición política, en las adhesiones de carácter electoral por parte de la mayoría de los ciudadanos bolivianos. Primero porque mirando los datos, los números de estas fotografías del momento, que son las encuestas, aunque varían unas tienen más confianza, otras menos, etcétera, pero sí va quedando en evidencia que cada vez el movimiento al socialismo se aleja más de tener cualquier resultado positivo en las elecciones de agosto, previstas por lo menos para agosto de este año. A tal punto que las encuestas que han sido públicas, se han hecho públicas en las últimas horas, nos muestran incluso que hasta una segunda vuelta, porque todavía el voto está fragmentado, pero si nos apegáramos a los resultados de estas últimas horas, de estas últimas encuestas, incluso una segunda vuelta podría ser sin el MAS, que es algo que era impensado, ¿no? Hace semanas atrás o meses atrás yo señalaba que en esta elección se abre la gran posibilidad de la victoria de la oposición, y a medida que han ido avanzando las semanas, decía, incluso una victoria que se puede dar en primera ronda de acuerdo a cómo se armen los factores que intervienen y van a intervenir en este escenario electoral. Pero los datos que van saliendo a través de estos instrumentos cada vez son más claros y contundentes, porque por un lado nos muestran que el voto duro del movimiento al socialismo se ha ido achicando, y por ello los porcentajes que vemos en las encuestas son porcentajes que nunca habían estado tan bajos para el MAS. En una última encuesta de una cadena nacional, sumadas las intenciones de voto para Andrónico y Luis Arce, llegan apenas a 19, es decir, ni siquiera pueden llegar al 20%. Claro, algunos analistas vinculados al gobierno decían, Andrónico tiene 18 sin haber hecho nada y sin ser candidato. No, Andrónico no tiene 18. Andrónico lo que es el paraguas de lo que le queda al MAS de voto duro, porque claro, ese voto duro del MAS también sabe que no puede cobijarse
bajo el paraguas de Luis Arce, porque Luis Arce está acabado. Luis Arce no tiene ninguna posibilidad electoral. Seguramente en los próximos días o siguientes semanas tendrá que anunciar oficialmente que él no va a ser candidato del movimiento al socialismo, porque no tiene posibilidad alguna. Irían prácticamente a perder la sigla. Entonces, ¿qué le queda al movimiento al socialismo? Una acción desesperada, generar un bloque masista populista, en torno al único candidato que pareciera podría salvarles la sigla. No otras perspectivas, no perspectivas de victoria, ni resultados electorales fabulosos. No, ya eso es imposible. Porque sea quien sea el candidato del MAS, va a ser absolutamente aplastado por algo que es contundente en política, y es la economía. Cuando la economía está siendo mal manejada, cuando la gente tiene la percepción de que los culpables son determinado grupo político, no hay manera de que puedan zafarse de esa pesada carga. Y esto es lo que le está pasando a Andrónico, ¿no? Andrónico no toma una decisión hasta ahora porque sabe que va a tener que cargar, como dicen los muchachos o se dice popularmente en la calle, va a tener que cargar con el muerto. Ese muerto es el movimiento al socialismo. Ese muerto es el modelo económico del movimiento al socialismo, que no es propiamente un modelo, solamente es una forma de gastar el dinero. Esa visión de país arcaica de los años 70 que representa justamente a Andrónico del siglo pasado. No es, como dice Manuel, una visión renovadora, un renovador de la... No, porque Andrónico es parte del viejo MAS. Puede tener pocos años o menos que Evo Morales, pero es parte de ese pensamiento, de esa filosofía, de esa visión de país estatista, donde el Estado compite con sus ciudadanos, donde el Estado estrangula, aprisiona, presiona a los ciudadanos. Y es un político educado, Manuel, en la Escuela de Cuadros de Cuba. O sea, no es un político renovador con ideas modernas, ni mucho menos. Es parte de esa expresión anclada en el pasado, en el siglo XX, esa visión de un socialismo fracasado. Andrónico es parte del problema. Andrónico ha sido presidente del Senado en todas estas gestiones, es decir, es parte del problema que hoy estamos cargando todos los bolivianos, es parte de esta crisis económica, es parte del desmantelamiento y la destrucción de las instituciones estatales, es parte de la corrupción generalizada en todas las instituciones del Estado. Es parte del desgaste, la pérdida de credibilidad de la Asamblea Legislativa, es parte de la imposición de esa supuesta democracia participativa que ha destruido o que ha demeritado la democracia y la participación ciudadana. Andrónico no es la solución para nada, es parte del problema, pero sí puede convertirse en la tabla de salvación de la sigla del MAS. Ahora, ¿qué es lo que se está fraguando? Por supuesto, la articulación de estos sectores masistas y paramasistas, ¿no? En lo que se denomina muy amablemente el bloque nacional popular, pero creo que es una denominación demasiado amable. Es un bloque masista, ¿no? Con otros aliados exmasistas, es decir, vamos a ver en este bloque a Morena, el partido de la señora Eva Copa, ¿no? Cuyo partido muy rápidamente ha conseguido personería jurídica, han hecho gala de una eficiencia admirable, ¿no? Pero entre pasillos se sabe que detrás de esa organización está pues la mano del vicepresidente Choquehuanca y del propio presidente Arce. Entonces, lo digo hoy en este programa de Radio Panamericana y quedará grabado, seguramente vamos a ver a la señora Copa y al partido Morena como parte de este bloque masista, ¿no? Masista populista. Y vamos a ver a varios otros actores, exfundadores del MAS, en fin, porque las reuniones no quedan hoy en día en secreto. Se están reuniendo, están articulando, y en ese escenario el único que va a quedar fuera es Evo Morales. Evo Morales va a quedar aislado, va a quedar fuera de este bloque masista, cuyo único objetivo va a ser nomás mantener la sigla del MAS. Y seguramente Andrónico, con la posibilidad de ser él quien pueda decir después que gracias a él se ha salvado la sigla, que él ha dado la cara en un momento tan difícil como lo suelen hacer los masistas, ¿no?
cuando se acusan entre ellos quién ha sido más fiel, quién ha sido más cobarde, quién se escapó, quién no, etcétera. Y seguramente Andrónico tiene en la perspectiva ser el salvador de la sigla del MAS y posteriormente, en un futuro, presentarse sí como candidato, tal vez en un escenario menos negativo que el que tienen ahora. Pero, ¿qué podría ofrecerle este bloque masista, este nuevo bloque masista arcista con Andrónico al país? Nada. ¿Por qué? ¿Qué va a decir Andrónico que sea distinto a lo que han hecho durante 20 años de gobierno en el que él ha sido el tercer hombre en el poder? ¿Qué? Él va a decir, sí, nos hemos equivocado 20 años, les hemos mentido como partido 20 años, ¿va a reconocer eso Andrónico? Andrónico va a decir, sí, es verdad, se ha robado mucho, se ha despilfarrado el dinero, yo era presidente del Senado, pero no lo dije, o no sabía el tercer hombre del Estado lo que estaba pasando en el país, con las políticas que aplica este gobierno, por ejemplo en hidrocarburos, que hoy nos dejan a un país sin capacidad energética. ¿Qué le puede decir Andrónico al país? ¿Qué va a decir? No, la visión estatista es negativa, es mala, es pésima y por eso estamos como estamos y tenemos que cambiar. No, pues ese es el discurso de la oposición. El viraje del manejo del Estado, de la economía, distinta a la del MAS, es justamente la propuesta de la oposición. No va a poder Andrónico lanzar una propuesta porque entonces tendría que irse al otro bloque. Entonces está atado de pies y manos, Andrónico. Pero el bloque masista, este nuevo bloque que se está articulando en el MAS, lo va a usar para salvar la sigla. Ese es el escenario en el lado del oficialismo. En el lado de la oposición, no comparto el criterio que repite muchos miembros del oficialismo, y que ahora lo ha señalado Manuel, de que la oposición no tiene coincidencias. No, o sea, no sé cuál es el argumento para señalar esto, querido Manuel, porque las coincidencias son públicas, son más que evidentes. Podemos hablar desde la visión de país que tienen los liderazgos de Samuel Doria Medina como empresario, Jorge Quiroga como expresidente, que pasan por coincidencias programáticas que son evidentes. Entre ellas podríamos citar el apoyo decidido del Estado a los emprendedores, a la iniciativa privada, a los empresarios, a los productores, y convertir el Estado, que hoy es un Estado estrangulador, es un Estado que extorsiona a sus propios ciudadanos, que compite con sus propios ciudadanos, convertirlo en un Estado al servicio de la gente, un Estado eficiente, que hoy no es, un Estado que esté acorde a las realidades tecnológicas de nuestros tiempos. Coinciden también en cortar los derroches, es decir, achicar el déficit fiscal, porque no podemos seguir botando al tacho los recursos de los bolivianos, millones y millones y millones de bolivianos que se van a empresas improductivas, empresas que son un fracaso rotundo, pero que se sigue insistiendo en esto, ¿no? Andrónico dirá que esto ha sido malo, me pregunto yo, o va a seguir en esa línea. Coinciden también en la lucha contra la corrupción, un Estado transparente, un Estado eficiente, un Estado que no sea como el que tenemos ahora. Es decir, que este Estado esté manejado en sus instituciones por los mejores hombres y mujeres a través de la institucionalización de la carrera administrativa y de funcionarios públicos. Podría hacer una lista muy larga, José Luis, de todos estos temas que son coincidencias programáticas del bloque de unidad, y por ello rechazo enfáticamente y por supuesto con la mayor fraternidad que la oposición no tenga coincidencia. Al contrario, es un bloque fuerte, es un bloque cohesionado con coincidencias ideológicas, coincidencias programáticas que van a hacer de este bloque muy consistente y lo van a presentar ante el electorado como una opción real, sólida para salir de esta crisis. Muchas gracias, le damos a José Luis Rodríguez. Ahora también le solicitamos a Williams Vascope dar cuenta de este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Querido José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar contigo. Un placer a toda la gente de Panamericano, un saludo especial. Y también a los amigos presentes acá en el panel. Un saludo a Manuel, un gusto estar con él nuevamente en esta mesa para poder conversar y tal vez
debatir ciertos temas, igualmente con José Luis. Estar nuevamente con él siempre es estar enriqueciéndose en el tema político. Y hoy más que nunca el país se ha politizado desde las últimas novedades que han aparecido en la medición de temperatura del electorado boliviano. Eso desde el día jueves que ha pasado, ayer día viernes, hoy día sábado. La gente ha empezado a comentar en restaurantes, en el minibús, en las redes sociales, en el mercado, sobre las encuestas que se han ido lanzando últimamente. A algunos les puede gustar, a otros no, pero es una medición de la temperatura, más o menos de lo que se podría dar y de lo que realmente puede ser cierta radiografía de lo que va a pasar más adelante. ¿Ya? Ahora bien, yo quiero comenzar primero por lo que ha pasado con el bloque de unidad, que curiosamente se ha escapado, me parece, o se ha filtrado posiblemente una de las 5 preguntas, y que han ido circulando por todo lado, ¿no? Y ahí la gente decía y reclamaba, ¿no? ¿Por qué se está poniendo en cuenta a un inhabilitado? Primera observación que hicieron. Segundo, ¿por qué no están solamente los del bloque de unidad, ¿no? Y tercero, creo que también estaban indicando solamente deberían ser los opositores. Bueno, son las perspectivas que se da y bajo ese criterio se ha ido manejando en la semana las diferentes formas de opinión y a quién es la tendencia que va. Pero bueno, a ver, lo que sí creo que ya se ha dado a conocer en esta semana que ha pasado, lo oficial es esta nueva medición de encuestas que hizo uno de los medios de comunicación a nivel nacional, que es de Captura Consulting, un prestigioso medio de comunicación, dio a conocer el día jueves en la noche, y ahí daba a dar a entender las preferencias electorales. Y de la manera muy sorpresiva para muchos sectores, pero en lo personal no me sorprende lo que ha salido, ya se advertía lo que se venía, es el primer lugar que se tiene por parte de un supuesto candidato que sería el señor Andrónico Rodríguez con una preferencia de un 18%. ¿Sí? En un segundo lugar, de un ascenso, se lo tiene al señor Samuel Doria Medina, ¿sí? Un 17%, nada despreciable para una medición de temperatura de 1.500 personas en 10 ciudades y en 47 poblaciones de carácter de provincia. Entonces, si han hecho esto, es una medición que parece que Samuel ha hecho muy bien su labor las últimas 2 semanas, publicidad, marketing, y parece que ha ido marcando cierta diferencia y ha empezado a mover el tablero a uno de los candidatos preferentes, como es el señor Tuto Quiroga, que ha aparecido con 16%. Sí, más abajo lo tenemos al señor Manfred Reyes Villa, que en un principio estaba liderando las preferencias, pero en esta última captura de encuestas aparece con un 13%, que puede ser una alarma para que el señor Manfred Reyes Villa apriete seguramente algunos nudos que se le están zafando para poder impulsar su campaña, porque venía de manera interesante, creciendo. Y ahí lo tenemos al ciudadano Chi, que más allá de que se mandó una de esas declaraciones que varios le cuestionaron, ¿no?, que le apuntaron, pero aparece Chi. Porque, ojo, esta declaración de Chi, todos decían que le iba a bajar bastante el tema de votos o preferencias. Claro, ha habido pues una gran vehementes voces que han ido indicando su inapropiada dirigirse a las mujeres que son madres solteras. O sea, algo inapropiado, no era necesario, pero me parece que eso iba más por el tema de marketing. O sea, no viene nada por casualidad, creo, y miren, ha salido estas encuestas que supuestamente las que hemos citado se han llevado en las fechas de 17 al 20 y tantos, no recuerdo muy bien, pero son una semana de consulta que se ha hecho, a días solamente de publicarse esto. No ha sido hace un mes atrás, esto ha sido en esta semana que ha pasado. Y el señor Chi mantiene un 11%, que le ubica en un 5º lugar. Hay un 4% que ha dicho por otros. Esos otros habrá que ver quiénes son. Tal vez unos nuevos, no sé, pero hay unos otros. El que sí alarma es el 1% de Arce Catacora.
tenía una intención de voto de 3% en una anterior encuesta, ha bajado al 1%. Y creo que ya habrá que desahuciar nomás de entrada la posibilidad de que el presidente tenga que ir a una reelección, porque puede perder hasta la sigla, ¿no es cierto? Ahora bien, analicemos qué es lo que pasa en esto. ¿Por qué ese 18% de Andrónico, en una situación de crisis, en una situación de falta de combustible, no existe dólares, ha subido toda la canasta familiar, cómo se explica que haya un 18%? Miren, eso me suena a una frase que siempre he escuchado y que siempre en nuestra sociedad se acude, el carácter de nuestra sociedad, cómo es tan abigarrada a sus costumbres, a sus ritos, a su forma folclórica de entender la vida y las costumbres y la política. Si ha habido tanta crisis y alta situación de maltrecho por parte del MAS, ¿cómo se explica el 18% de preferencia? Y aquí uno se pone a sonrojar, y yo les comentaba a algunos amigos periodistas y me decían, ¿por qué está así? ¿Cuál es la medición de temperatura? Y yo me pongo a pensar y digo la frase, bueno, cuando uno ve a alguien en defensa, siendo golpeada, en una situación dura, uno quiere meterse, es el cuento que se tiene, y dicen, por favor, no la siga golpeando esta mujer. ¿Qué le importa a usted? Es mi marido. La frase que me pegue nomás, es mi marido, tranquilamente calza en lo que es esta cuestión de la encuesta. ¿Por qué el MAS a la cabeza de Andrónico Rodríguez tiene un 18% en esta muestra de 1.500 personas? Hace tiempo se ha dicho claramente, y la oposición tiene que tomar apunte de varios errores. El país tiene una composición alta de sectores populares, señores. Y eso no se tiene que olvidar. Y hay sectores populares cansados con el masismo, especialmente con la mano dura del evismo y esa manoseada que se ha hecho, que sería interesante que los sectores opositores trabajaran en aquello. Los sectores populares, que es una gran cantidad de votantes en este país, son los que en realidad toman ciertas decisiones políticas y van a dar su voto con aquel que se identifica por el color de piel, por su vivencia, su sufrimiento, su origen. Esas circunstancias, algunos opositores no lo tienen y no lo están estudiando en poder capturar. ¿Cuáles son los sectores populares en este país? Transportistas, fabriles, campesinos, indígenas, mineros, gremiales, comerciantes y muchos sectores así. Y esos sectores en su gran mayoría hicieron al MAS pues poder. Ahora, obviamente que están venidos de más, venidos en menos los del MAS, especialmente lo que fue Evo Morales y Arce Catacora. Eso no significa que hay que subestimarlos, por si acaso. Esta encuesta es una alerta de que hay que trabajar de otra forma y eso tiene que encargarse la oposición. Pero ojo, eso es lo que es Andrónico Rodríguez. ¿Qué es lo que es Evo Morales? Evo Morales todavía debe tener un cierto peso dentro de ciertos sectores populares fanatizados con él y que ustedes pueden ver defendiéndole en el Parlamento especialmente, con ciertos diputados, personajes bien pintorescos, ¿no? Y los ves ahí peleándose con otros pintorescos del lado arcista, ¿no? No voy a referirme a uno de ellos porque creo que perdió un zapato en una incursión de satinadores en una de sus... tomar una de sus sedes, ¿no? Y eso era gracioso. Pero bueno, miren, hay algo que sí tienen que entender. Este sector popular tiene un cansancio de liderazgo. Y no creo que todo este sector popular realmente quiera apoyar a Evo Morales en este momento y tampoco a Arce Catacora. Y han visto en Andrónico a alguien que puede refrescar lo que le han llamado el proceso de cambio. Y que tranquilamente, si realmente se oficializara esta situación de Andrónico Rodríguez en una eventual candidatura oficial del MAS, podría nomás estar dando batalla en una primera vuelta, hasta en una segunda vuelta. Podría estar dando batalla. Pero eso habrá que ver si se oficializa. Porque Evo Morales, en ese egoísmo característico que tiene y esa enfermedad del abuso de poder que tiene Evo Morales, no se ve él como no estuviese de candidato. Va a ser muy difícil que realmente permitan que Andrónico Rodríguez vaya como candidato. Pero ojo, la realidad política puede forzar para que vaya el señor Andrónico Rodríguez y salve lo que es el MAS. Porque ojo,
pierde el MAS elecciones, si van divididos o inclusive si van con un candidato, señores, se viene la gran cantidad de juicios de responsabilidad al levismo y al arcismo, y ahí sí van a sufrir las consecuencias de lo que fue el despilfarro de 19 años de gobierno, hasta 20 años, de lo que hicieron con el gas y no hicieron la inversión adecuada. Esto debe quedar bien, digamos, marcado respecto a lo que los opositores tendrían que ver como radiografía. La oposición, José Luis. Creo que hay dos bloques interesantes, ya creo que José Luis y Manuel han identificado, y hay dos bloques de oposición, unos más radicales que otros, posiblemente. El señor Tuto Quiroga y el señor Samuel Doria Medina hay que ver hasta dónde definen. Yo creo que el señor Tuto Quiroga ha llegado hasta cierto nivel de preferencia, y si no cambia un discurso mucho más, yo creo, inteligente, posiblemente se estacione hasta ese techo. Porque el que está viniendo por detrás y que le gana en esta encuesta es el señor Samuel Doria Medina, que de manera inteligente ha podido penetrar a sectores de clase media, media alta su preferencia, y a ciertos sectores de carácter popular. Para nadie es sospechoso de que Samuel Doria Medina tiene nomás cierta simpatía de ciertos microempresarios, sectores populares. Y parece que ahí puede ir creciendo un poco más Samuel Doria Medina. Ahora, Tuto Quiroga tendrá que nuevamente repensar. Ahora, yo acá me permito ver una cosa. He visto a mucha gente de la gente del tutismo, de su entorno, porque el ingeniero Tuto Quiroga, uno cuando le habla, conversa, es un buen tipo como candidato, ¿no? Es amable, conversa, todo. Pero hay un sector alrededor de Tuto Quiroga que está cometiendo un gran error. Ya se cree en gobierno, ya se siente en poder. Y la arrogancia y especialmente esa soberbia se les está empezando a ver en algunos. Y eso puede ser nefasto para las aspiraciones del candidato Tuto Quiroga, y que Samuel podría aprovechar. Manfred Reyes Villa, que aparece en realidad en esta encuesta como cuarto con un 13%, juntamente con Chi con un 11%, que han firmado una alianza, habrá que ver hasta qué punto más puede crecer. Lo importante de Manfred Reyes Villa para crecer, creo, es lo siguiente. Manfred Reyes Villa tiene cierta preferencia en clase media, media alta y sectores populares. Tiene que trabajar más en aquello. Pero va a depender mucho de Manfred Reyes Villa y de otros candidatos a quién ponen de vicepresidente, a qué figuras invitan a ser senadores o diputados, para que realmente enamoren a ciertos sectores. Porque, ojo, no solamente ya es la figura de presidente, va a valer mucho a quién ponen de vicepresidente y a qué figuras adhieren. Por ejemplo, de Manfred ha sido interesante que lo ponga a Medrano, el gran concejal, viralizado en redes sociales, igual que Mamen, en Santa Cruz. Más allá que lo han criticado ciertos sectores conservadores en Santa Cruz, pero el señor Medrano ha sido una sumatoria para Manfred. Segundo, el señor Rómulo Calvo. No van a decirme que Rómulo Calvo es del masismo, es uno de los que ha llevado del Comité Cívico en su momento una de las mayores concentraciones contra el masismo que ha ejercido poder abusivo. Entonces, habrá que ver si Manfred Reyes Villa y también Chi suman y realmente hacen fuerza. Esto no ha acabado. Nadie de los que he nombrado habrá que subestimarles, pero tampoco habrá que sobredimensionarles. Habrá que ver, José Luis, si realmente cumplen la labor de crecer un poco más. Eso es el escenario político de lo que creo que está pasando. Ahora, no sé si me da tiempo, José Luis, a poder seguir desarrollando lo siguiente. A ver, es cierto que son los clásicos, sin duda. No hay renovación. Es cierto, Manuel lo ha dicho. Ni en el mismo MAS han encontrado una renovación en este momento, si no es Andrónico Rodríguez. Porque Arce Catacora no es alguien pues que ha salido a las luchas sociales, un gran dirigente. No, ese es el impuesto candidato y presidente a dedo de Evo Morales. Y Evo Morales está pagando el karma de ser abusivo dentro de su partido. Porque es su misma gente que lo ha inhabilitado. Es su misma gente que pide que no sea ya el candidato. Es su misma gente y es su mismo gobierno que ahora le ha iniciado los procesos de carácter penal respecto al tema de lo que se avisoraba en los temas de abuso con menores, ¿no es cierto? Entonces, miren, si hay algo importante en todo esto, es que se identifica a Evo Morales como alguien nocivo a la institucionalidad democrática y que sí hay que renovar el país de nuevos líderes. Ahora bien, hay nuevos líderes, yo termino con esto, José Luis.
no se han tomado en cuenta muchos precandidatos que aparecen en preferencias. Algunos que sí han salido de ciertas luchas sociales, otros más construidos por las redes sociales y se han autonombrado inclusive candidatos. Pero para entrar de candidatos, yo le digo a la gente, tienen que tener sigla. Sin sigla no se hace absolutamente nada. Si tienen sigla estos precandidatos, hay que exigir que entren a las encuestas. Pero si no tienen sigla, no es responsable estar ilusionando a la gente. Más adelante voy a abordar este tema porque creo que también sería interesante que estos precandidatos, si tienen sigla, deban ser tomados en cuenta, José Luis. Muy bien, muchas gracias, doctor Vascope. Vamos a realizar brevemente una segunda ronda para establecer algunas puntualizaciones. Ustedes han podido percibir, han podido escuchar que hemos dado un tiempo bastante holgado a cada uno de nuestros invitados para poder desarrollar en esta primera ronda el tema que se ha agendado en el primer punto. Sobre este punto, por favor, muy breve a nuestros 3 invitados, algunas puntualizaciones, apuntes. Empezamos con Manuel Mercado. 2 puntualizaciones. Creo que pensar que el MAS ha desaparecido o va a desaparecer en el corto plazo y que lo único que va a hacer en estas siguientes elecciones es ir a salvar la sigla, creo que es desconocer y menospreciar a las organizaciones, a las regiones, a los avances que se han logrado en el país en los pasados 20 años. Creo que es quizá desconocer la realidad de lo que significa la organización política popular en el país. Eso es fundamental. El MAS, sin duda alguna, está afectado por la crisis, tanto interna como la crisis económica, pero siempre que exista en Bolivia un sector de derecha que busque el retroceso de derechos y conquistas sociales, va a haber un bloque que se le oponga. Y no va a ser un bloque menor. Eso siempre ha sido una constante en la historia del país. Siempre. Y en este caso, el MAS representa mucho más que sus candidatos, mucho más que sus dirigentes. Se ha constituido en un sentido común político, histórico, cultural en Bolivia. Sí, entonces está muy lejos de desaparecer el MAS. Definitivamente, creo que ese es un primer dato. El otro dato al que hacía referencia José Luis, que me parece muy interesante, es ese nuevo bloque al que hace referencia, donde estaría el MAS y estaría Morena, y es previsible que existan otros partidos, otras organizaciones también que se vayan a sumar. A mí me parece que ese es uno de los principales elementos diferenciadores de lo que puede ser la elección del 2025, porque evidentemente el post-evismo implica una pérdida de la hegemonía del MAS, pero al mismo tiempo implica una necesaria ampliación del bloque nacional popular. Sí, o sea, esa es una buena noticia para el bloque nacional popular, porque creo que con todos los problemas que puedan haber, la pérdida de hegemonía y la apertura hacia un espacio donde estos sectores populares puedan tener diferentes formas de expresión que les permitan negociar internamente dentro del bloque, representa un avance en términos democráticos, definitivamente. Creo que eso es sumamente interesante, sumamente importante. Y creo que algo que también tenemos que destacar es que más allá de la crisis y las crispaciones de estos pasados 4 años y medio, estamos empezando a ver en el país un cambio que no es muy visible, pero que va a tener sus efectos en el corto y en el mediano plazo en la economía. Cuando José Luis nos decía que es un Estado o una economía en el cual el Estado compite con sus propios ciudadanos, solamente pasar el dato de que el proyecto Apoyo Sí Bolivia le ha dado más de 1.340 millones de bolivianos en créditos a más de 10.000 unidades productivas. Más de 10.000 unidades productivas que son privadas. Entonces, si combinamos esta nueva emergencia de productividad social privada en el país,
donde hay micro, pequeños y medianos empresarios, sin duda alguna, con las iniciativas del gobierno para avanzar en algunos proyectos más o menos grandes de industrialización, vamos a percibir que hay algo que se está moviendo por debajo de las aguas y por debajo de la línea de visión de mucha gente en la economía y en la sociedad boliviana. Entonces, creo que son elementos muy interesantes que podríamos considerar para redefinir un poco este escenario electoral y escenario social al cual nos vamos a encaminar en este 2025. Y finalmente, creo yo que esos nuevos actores sociales, económicos, políticos, que se están renovando, que están entrando en conflicto evidentemente dentro de todo lo que es lo nacional popular, van a encontrar un camino para poderle hacer frente a aquellos otros actores que vienen con un discurso absolutamente diferente, ¿sí? De cambiar el modelo económico. Un modelo económico que, yo insisto, dentro de todo, ha sido un modelo exitoso. Ha sido un modelo exitoso, que está enfrentando un problema muy serio, evidentemente, necesita ajustes, pero es un modelo que ha sacado a millones de bolivianos de la pobreza, que ha permitido la generación de un mercado interno, que ha permitido incrementar tremendamente el PIB del país en menos de una generación, y que ha podido generar avances que no habíamos visto nunca en el país en términos de inclusión social, por decirlo menos. Entonces, creo que toda esa potencia acumulada no va a desaparecer en el aire en estas elecciones, a pesar de la crudeza de la crisis en este momento, y a pesar de los esfuerzos evidentemente de la oposición por tratar de mostrar al modelo económico, social, comunitario y productivo como un modelo quebrado, un modelo inútil y un modelo que es necesario extirpar de raíz, ¿no? Entonces creo que la sociedad boliviana va a poder encontrar ciertos caminos para poder rescatar todo lo mejor que se ha podido hacer y poder hacer los ajustes también, tanto en lo económico como en lo político. Muy bien, muchas gracias a Manuel Mercado en este tema. Sus apuntes, apreciaciones también brevemente, don José Luis Bedregal. Bueno, Manuel, si este es un modelo exitoso, no quiero imaginarme cómo será un modelo fracasado. O sea, no tenemos combustible, el precio del dólar está por los cielos, los precios de la canasta familiar suben día a día, la corrupción está generalizada, las instituciones del Estado no funcionan. O sea, estamos en una crisis estatal no vista en los periodos democráticos. Solamente existía este nivel de Estado ineficiente en periodos dictatoriales, cuando los dictadores, los militares hacían lo que les daba la gana con las instituciones, ¿no? Pero hoy alguien va al Ministerio Público, al órgano judicial pensando que va a encontrar justicia, ¿no? Alguien va a la policía después de que lo roban, no. ¿Alguien piensa que la policía lo va a proteger? Claro que no. ¿Alguien cree que que Impuestos de Bolivia trabaja por los bolivianos? No. ¿Alguien confía en la aduana? No. O sea, la economía, no tengo que decirte nada, tú también la sufres como todos los bolivianos, pues nosotros vivimos de nuestro trabajo y de lo que nos pagan mensualmente y sabemos cómo está la cosa. Entonces, si este es un modelo exitoso, yo no quiero saber cómo sería el modelo fracasado para el MAS. La economía va a definir el escenario electoral y en esta economía en crisis, porque se han rifado las reservas de los bolivianos en el Banco Central, tanto el oro como los dólares, nos han endeudado, pero descomunalmente, como nunca había estado endeudada Bolivia. Por eso es un modelo fracasado, ¿no es verdad? Con empresas que compiten, Manuel, con los ciudadanos, porque ¿qué es Quipus? Una ensambladora de equipos, de computadoras, de chanchitos, que compite con las decenas de miles de ciudadanos bolivianos que ensamblan sus equipos. ¿Por qué tienen que competir con ellos? ¿Qué es Voltur? Voltur era, más bien que ya se cerró, una agencia de viajes del Estado compitiendo en situaciones ventajosas contra las miles de agencias de viajes del sector privado, con pequeñas empresas que tienen 4, 5, 6 empleados. Y les quitaron la cartera de clientes que es el Estado, que es el mayor comprador de pasajes en este país.
¿Por qué tienen que competir contra la propia gente? Además de caerles con impuestos, caerles con esto, con lo otro. El último caso, porque son cientos, la procesadora de papas denunciada por una activista muy conocida, compitiendo con los que hacen papas fritas, Manuel. O sea, ese es el rol del Estado, competir con esas decenas de miles de familias que viven de embolsar y hacer papas fritas, hacer snacks. O sea, no, esa visión de Estado es absolutamente arcaica y nociva para la gente, para la población. Ahora el Estado quiere hacer mermeladas, pero por favor, dejen que los ciudadanos, ya que el Estado no puede crearle empleo a la gente, dejen que la gente cree su propio empleo y para sus familiares o quienes quieran, en lugar de estar compitiendo con él. Por eso es que el MAS está como está y por eso el resultado electoral que tengan va a ser pues como lo estamos viendo en la encuesta, Manuel, porque no es una especulación, no es un deseo, ¿no? Si no estuviera Andrónico en esa boleta, Luis Arce tiene 1%, entonces, ¿qué significa? Pues que pierden la personería. O ese votaje que tiene Andrónico va a tragar sapos y se va a ir nomás por Arce, yo no creo. En todo caso votará nulo, blanco, en fin, pero el hartazgo sobre la política del MAS es mayoritario en el país y los sectores populares, lo dijo ya William, están cansados del MAS. No es verdad que yo no he querido decir que el MAS se está renovando con la incorporación de Morena y otros actores. No, lo dije claramente, querido Manuel. Es el retorno de los expulsados, es el retorno de los idos, de los que eran masistas y que se pelearon con Evo Morales. No es la incorporación de nuevos sectores populares, es el retorno de los idos. Como ya no está su gran verdugo Evo Morales, entonces retornan para ver qué pueden hacer otra vez en el MAS. No es que se está fortaleciendo. Es Félix Pazzi, es Eva Copa, para no dar otros nombres más, pero eso la gente lo sabe y es público. Yo no conozco Williams, José Luis, Manuel, de algún sector popular que se esté incorporando a este nuevo masismo. No he escuchado de nadie. Son los antiguos masistas nada más, ¿no? Retorno de los idos. Bueno, por lo tanto, lo que van a intentar es ver si tienen alguna posibilidad de hacer algo. Que este escenario lo que va a generar, por supuesto, es el posicionamiento de quien tenga el perfil adecuado en términos de manejo de la economía, de manejo de los recursos públicos, generación de empresa, emprendimientos, etcétera, etcétera. Y por eso en las encuestas está primero el empresario Samuel Doria Medina. Por eso tiene un respaldo consistente en Oriente, en Occidente. Es el expresidente Quiroga esencialmente en el Oriente, con grupos tal vez mucho más conservadores, como Branko Marinkovic, que le va a generar seguramente algunos niveles de rechazo en Occidente, pero en el caso de Doria Medina, recordemos que encuestas pasadas lo ponían con porcentajes más bajos y esta estrategia que coincido con William, acertada de generar propuestas con soluciones concretas, no temas complejos que a la gente le cueste entender, identificar, sino con decisiones concretas y realistas, además absolutamente realizables, como la recuperación de la economía en 100 días. Recordemos que pasa extensor el decreto 21060 que nos liberó, que salvó al país de la hiperinflación y la tremenda crisis que también vivía el país después del gobierno del doctor Siles, habiéndose recuperado la democracia. El decreto lo sacó a los 23 días de haber asumido el gobierno. No así, 23 días. Asumió el 6 de agosto de 1985 y el 29 de agosto estaba emitiendo el decreto 21060 que salvó la economía del país y modificó toda la estructura económica en 1985. Por supuesto que 100 días son importantes, es una meta suficiente porque se tienen que tomar medidas valientes, medidas serias y bueno, pues el único economista que tenemos dentro de los candidatos es el empresario Doria Medina y está claro que su posición política le permite sí generar estas adhesiones
no solamente en el campo empresarial, en los sectores urbanos, sino como se ha visto en las últimas semanas, adhesiones de grupos y movimientos políticos, movimientos sociales en el Alto, en La Paz, sectores indigenistas como el partido Mitka, como Fernando Untoja, como otros actores importantes que se han adherido, y esto por supuesto lo sitúa en una situación importante, ventajosa, con muchas posibilidades en el escenario electoral. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Pedregal. Para finalizar este primer punto, doctor Williams Vascope. Gracias, José Luis. A ver, creo que estamos haciendo cierta radiografía de la preferencia electoral. Hace rato manifestaba que hay ciertos nuevos emergentes, supuestos candidatos o precandidatos a la presidencia, con nuevas tendencias. La gente ha ido reclamando nueva tendencia, nuevos actores políticos. Han pasado 2-3 décadas ya, digamos 2 décadas. Y ve a uno en la papeleta, va a ver en la papeleta posiblemente los clásicos de siempre, ¿no? Bueno, hay uno que quiere seguir entrando, ¿no? El inhabilitado Evo Morales, pero eso es un punto que más rato lo voy a tocar. Pero en la encuesta, como nuevo, aparece supuestamente Andrónico Rodríguez, que más allá de que es parte del Chapare, para los sectores cierto populares del MAS, representaría a alguien que estaría renovando y refrescando lo que es el MAS. Es su preferencia de la gente, verán si realmente cómo lo lanzan, irá, no irá, si tendrá la misma sigla del MAS o tendrá el rechazo del Chapare. Va a ser bien duro eso. Yo no me imagino cómo está pensando en este momento el MAS, la corriente arcista y parte del levismo en tratar de hacer que Evo Morales acepte que entre Andrónico Rodríguez. Porque ya les reitero, si Andrónico Rodríguez sería el único capaz de poder unir esas facciones divididas, habrá que ver si realmente van a tener fuerza para lanzarse y tener presencia en la primera ronda de las elecciones. Porque si no van a poder tener fuerza y no van a tener una bancada interesante en las próximas elecciones que vienen, el juicio de responsabilidades se van a activar para Evo Morales y Arce Catacora. Por eso es que necesitan parlamentarios entre senadores y diputados para por lo menos evitar ser víctima de lo que ellos mismos han hecho con sus 2/3, persiguiendo a medio mundo, ¿no es cierto? Pero eso es una estrategia que ellos lo verán. Lo que sí me gustaría ver es los nuevos emergentes que hay. Más allá de los clásicos que tenemos, que los hemos descrito, habrá que ver si los nuevos van a conseguir sigla. El tema en este país es tener sigla para participar en política, porque usted ve en las redes sociales, ve en el Facebook, en el TikTok, en varias redes sociales, nuevos candidatos que se proclaman y se autoproclaman presidenciales. También es el derecho de uno proclamarse lo que fuese. Yo quisiera ser también candidato a la presidencia de mi equipo de barrio, y juro que voy a comprar las camisetas, ¿no? Pero de que ahí me elija mi equipo, hay que ver todavía, hay que ver eso, ¿no es cierto? Entonces, uno debe ser responsable y decir, señores, tenemos sigla, entremos a las encuestas. Porque para ser candidato a la presidencia no es nomás levantarse un día y decir, señores, creo que me he animado a entrar a la primera magistratura y llamo a una conferencia de prensa ahí en la Plaza Murillo y digo que soy el candidato venido del cielo. Y después uno le pregunta, ¿usted, señor, tiene sigla? No, y se van los periodistas inmediatamente. Porque sabemos muy bien que sin sigla, sin proyecto, sin partido, sin estructura, sin militancia y sin plata, es muy difícil llegar al Palacio de Gobierno. Todos pueden tener la buena intención de entrar al Palacio de Gobierno, pero la buena intención no mete a Palacio de Gobierno. No se llega con eso. Hay que tener partido y sigla. Hay que tener programa, proyecto, militancia, presencia territorial. Eso es estructura y obviamente un buen candidato. Tal vez hay buenos candidatos, pero carecen de lo que acabo de decir. Ojalá estos nuevos candidatos interesantes que han aparecido, por ejemplo, Rodrigo Paz, que está queriendo articular, o el señor Dunn, que aparece como uno de los economistas que expone sus ideas, pudieran tener. O el mismo señor Lara, que aparece en las preferencias de los jóvenes, puedan tener sigla. Porque si tienen sigla, hay que exigir que sean tomados en cuenta y hay que medir la temperatura real de la gente. ¿Qué preferencia tienen? Porque la gente está reclamando también nuevos liderazgos,
nuevos liderazgos. Y en el MAS está ocurriendo aquello, nuevos liderazgos. Ya no quieren a Evo Morales, Arce Catacora está quemadísimo, entonces lo ven a Andrónico Rodríguez. Pero ya salió una noticia en estos días, en este viernes por lo menos, que el arcismo está viendo como opción al del Castillo. ¿Y del Castillo realmente será una opción? ¿Ah? ¿Por qué se desespera en poner al del Castillo y no ver en una opción el Andrónico? Aquí hay algo profundo que hay que analizar. Parece que las distancias entre lo que fue el evismo y el arcismo realmente son unas brechas irreconciliables, pero en política no hay nada irreconciliable. En política todo se puede zanjar. ¿Recuerdan cuando se cruzó los ríos de sangre, ¿no es cierto?, entre adenistas y miristas? Y en política todo puede pasar. Entonces no creo realmente que el arcismo haya lanzado así nomás de ensayo en nombre del Castillo, como ver una alternativa y poner en la mesa del masismo a discutir esta situación. Habrá que ver qué pasa. Ahora, lo que sí a mí me preocupa mucho es que realmente los candidatos que están tienen que exhibir el programa, el proyecto económico para resolver esta crisis. Vamos a mantener la subvención de la gasolina y el diésel. Va a seguir subvencionado la harina cuando no tenemos en realidad siquiera mucho dinero en el Banco Central de Bolivia como reservas. ¿Cómo vamos a sostener esa maquinaria pesada que ha creado el masismo con el Estado plurinacional? ¿Cuál es el cambio que van a ofrecer? ¿Estatizado o vamos a soltar el tipo de cambio del dólar? ¿Qué vamos a hacer con esta circunstancia? ¿Vamos a mantener la cantidad grande de empresas públicas deficitarias? Porque hay un candidato que sí te ofrece en 100 días, pero no te dice si va a quitarte la subvención de la gasolina y el diésel. Porque el 21.060 en su momento fue una medida de shock, y eso fue pues duro, pero fue una medida de shock. Pero si tú no dices que la subvención de la gasolina y el diésel no va a cambiar, se va a mantener y no se va a cambiar, eso de los 100 días se puede dudar. Entonces creo que hay cosas que tienen que ajustar. En la oposición tienen que tener, por lo menos, yo reitero nuevamente y subrayo aquí, José Luis, señores de la oposición, tengan el criterio, especialmente la gente del tutismo. No se sientan gobierno ni poder todavía. Humildad ante todo. Y eso es lo bueno que ha aprovechado Samuel Doria Medina. Y la gente de Manfred Reyes Villaconchi, me parece que están tratando de reinventarse y me parece que lo van a hacer bien siempre y cuando vayan a mostrar sus programas de gobierno, desde Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Chi, y nos digan qué van a hacer con la crisis. A partir de ahí yo creo que la gente va a pensar su voto, porque la verdad, uno se sorprende cuando ha visto un 18% con preferencia a Andrónico. Y lo que le dije hace rato, que me pegue nomás es mi marido. Claro, es que se explica por lo siguiente, nuestro país tiene circunstancias bien complejas de entender su sociedad. El Alto puede ser bien capitalista y liberal, pero tiene bien arraigado sus raíces culturales, indígenas, ancestrales, sus costumbres, y ahí tú le vas con el tema del discurso, queremos un Milei, claro, te mira, pero no te va a dar tu voto porque ellos buscan a alguien que les identifique, que sea de su color, de su vivencia, de sus hábitos. Entonces yo creo que eso tienen que comprender en la sociedad boliviana, igual que Santa Cruz, tiene sus vivencias, sus hábitos, su cultura, por eso también Tuto Quiroga tiene cierta preferencia en Santa Cruz. Si se dan cuenta, Bolivia es una sociedad compuesta, como dijo ese gran politólogo y sociólogo, abigarrada, con ciertas costumbres, ciertos fantasmas, ciertas victorias y glorias, pero nuestro país es bien complejo y hay que ver eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Vascope. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a solicitar a nuestros invitados mayor dinamicidad respecto al tratamiento de este tema. Es de conocimiento público que el tema económico, el ámbito económico, está generando preocupación entre todos los bolivianos, producto de lo que es de conocimiento público, la falta de dólares, luego eso ha tenido efecto en el tema de los combustibles, porque no se puede homologar, no se puede pagar los combustibles como se requiere por el tema de la importación, pero además esto ha generado en el escenario el encarecimiento de algunos productos de la canasta familiar, y aunque se está mencionando que esto está disminuyendo, se está controlando, la situación está ahí, hay preocupación
de diversos sectores que han anunciado medidas de presión. Si bien las autoridades de gobierno han empezado a controlar algunas de ellas, han desactivado algunas de ellas momentáneamente, siguen latentes las medidas de presión. ¿Qué es lo que irá a ocurrir hacia adelante en este escenario de conflictividad, ya haciendo referencia a un tema que es propio de la gente, de vivencia directa de la gente? Empezamos con usted, don Manuel Mercado. Gracias. Evidentemente el tema económico en este momento es uno de los factores centrales que preocupan a la población en general y también, obviamente, a todos los actores políticos que en este momento están rumbo a las elecciones, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que empezar a separar algunas cosas. Las movilizaciones que se están dando en este momento no tienen, creo yo, como fin último un cambio en este momento de algunas de las variables económicas centrales. Y que tienen, ante todo, un trasfondo mucho más político, ¿no? Están buscando una estrategia de desgaste y polarización con el MAS, pero creo que a nadie se le escapa en este momento que un paro, una huelga, un bloqueo no resuelve absolutamente nada. Porque no es falta de voluntad, es falta de dólares y es falta de gasolina, ¿sí? Entonces son temas que la gente, creo yo, comprende, ¿sí? Pero la crisis sí tiene un efecto muy importante en establecer la importancia de la discusión sobre el modelo económico, ¿sí? O sea, creo que el modelo económico ha sido un modelo exitoso, insisto en ese tema. Nunca hemos tenido resultados sociales, políticos, culturales, económicos tan importantes como los pasados 15, 20 años. Definitivamente, es cuestión de revisar un poco la historia. No necesitamos tener una posición ideológica para poder analizar esos resultados. Lo que sí es necesario ajustarlos a un nuevo momento histórico. Porque la Bolivia de hoy no es la Bolivia del año 2005, ni el mundo de hoy es el mundo del año 2005. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que empezar a preguntarnos algunas cosas los bolivianos. Primero, ¿es conveniente, es necesario, es útil y positivo sacar al Estado de la economía? Yo creo que no. Más bien tenemos una serie de experiencias a nivel global en esas experiencias los estados están tomando un rol muy importante en la configuración de sus nuevas economías. No digo que estén abriendo empresas estatales, ¿sí? Pero sí están tomando una actitud mucho más de intervención los estados y no están dejando todo al libre mercado, porque esos tiempos pasaron, ¿sí? O sea, en su momento nos recordarán tanto Tuto Quiroga como Samuel Doria Medina cómo les fue cuando impulsaron esas medidas neoliberales en los años 90. O sea, solamente por hablar de los resultados, ¿sí? ¿Qué resultados positivos trajeron para el país? Creo que eso es muy importante, el rol del Estado en la economía. Segundo, ¿se va a impulsar la industrialización en el país? ¿Sí o no? Y la industrialización, obviamente, no pasa exclusivamente por empresas estatales. Les daba hace unos minutos ese dato, o sea, 10.000 unidades productivas beneficiadas en los últimos años con un crédito. Uno de los muchos créditos que hay. ¿Se va a apostar por ese modelo? ¿Se va a seguir apoyando a estas personas? ¿O se va a hacer un achicamiento de toda la economía y vamos a retroceder 20 años y vamos a dejar que la gente empiece a competir sin apoyo estatal, sin crédito, sin capacitación, sin medidas de apoyo y de apertura de mercados, como las billeteras móviles, como la producción que se canaliza a través de MAPA? Es decir, tenemos una serie de señales que creo yo son positivas para el emprendedor,
que puede conseguir diferentes tipos de apoyo de un Estado que no lo va a dejar abandonado simplemente a las reglas del mercado, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos también si eso lo vamos a transformar, si lo vamos a poner en riesgo. Cuando de manera tan entusiasta José Luis nos habla sobre algunas características del 21060, que en algún momento ya lo habíamos conversado también, yo me pregunto, ¿se van a quitar este tipo de créditos populares? ¿Van a desaparecer los créditos sociales para la vivienda? ¿Sí? ¿Se van a reducir los bonos y los subsidios? ¿Vamos a llegar a ese extremo? Porque uno de los elementos centrales de los pasados 15 años del modelo económico no ha sido solamente la nacionalización, que era la captura de los excedentes, el Estado generando o apropiándose de los excedentes de los recursos naturales, ¿sí? Sino la redistribución, porque la redistribución, si bien tiene un efecto social, tiene un efecto económico fundamental. Se ha inventado el mercado, se ha multiplicado, se ha ampliado el mercado y la cantidad de personas que tenían la capacidad de comprar, de adquirir, de viajar, de invertir en el país. He ahí el detalle fundamental de un modelo económico. ¿Cómo hacer crecer la economía? Por ejemplo, en los años 70, cuando estaba el general Hugo Banzer Suárez, los niveles de crecimiento del PIB en Bolivia fueron mayores incluso que los que se ha tenido durante los primeros años de Evo Morales. Han sido sumamente altos. El PIB se multiplicó. Pero ¿por qué no pudimos generar movilidad social? ¿Por qué la gente no mejoró sus condiciones de vida? ¿Por qué seguimos teniendo y hemos seguido teniendo niveles escandalosos de pobreza? Escandalosos, ¿sí? Porque no se redistribuían esos recursos. Porque esos recursos se transformaron en unas cuantas empresas estatales y después se reconcentraban en muy pocas personas. Entonces no había la forma de expandir el mercado interno. Sí, entonces tenemos que preguntarnos si es que se van a reducir todos esos avances, esos derechos que son derechos económicos, son derechos sociales y son derechos culturales, ¿sí? Y otra de las dudas que yo tengo, se va a despedir, me imagino, a miles de funcionarios públicos en el país. Eso sin duda. Hablaba con algunos funcionarios públicos que decían, pucha, oye, ¿qué va a pasar con las fuentes de empleo dentro del Estado? Y, o sea, muchos de ellos decían, no, es cuestión de cambiarse la camiseta. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Las fuentes de empleo van a desaparecer. No van a cambiar de personas que estén dentro. Van a desaparecer. Es decir, estoy imaginándome un escenario en el cual vamos a tener un achicamiento tremendo de la economía, un achicamiento del mercado, y eso definitivamente no creo que vaya a resolver los problemas económicos ni de fondo ni superficiales. Sí, finalmente es evidente que van a tener que venir medidas de ajuste. Eso es indudable. Sí, o sea, no podemos seguir con un tipo de cambio que no es razonable. ¿Sí? No podemos seguir manteniendo un subsidio de manera tan ciega, ¿sí? Ciega en términos de que les llega a todos, y esos todos incluye a los contrabandistas, incluye a los que tienen coches carísimos, que pueden pagar $100,000 por un vehículo y que se les está regalando a $3.50, $3.60 el litro de gasolina. O sea, es imposible que eso pueda funcionar. Sí, y finalmente el tema del contrabando, que también es terrible, ¿no? Pero, ¿qué tan duras serán esas medidas de ajuste y quiénes van a pagar esos ajustes? Entonces, creo que el momento de pensar en la economía del país, tenemos que analizar con cuidado cuáles son los modelos que se están enfrentando o se van a enfrentar el año, este año en agosto. Sí, ahí yo creo que es muy importante conocer, y se conocerá, me imagino, un poco más adelante, qué tipo de medidas se van a tomar,
qué alcances van a tener y quiénes van a pagar las facturas. ¿A qué costo vamos a tener ese tipo de ajustes? Creo yo que es muy interesante ver cómo hay tanta gente que en este momento, durante estas últimas semanas, estos últimos meses, ha empezado a buscar desesperadamente la forma de conseguir un crédito para vivienda social en el Banco Unión, ¿sí? Específicamente, y porque por lo visto los otros bancos no están queriendo darlos, porque mucha gente percibe que todos esos beneficios sociales se pueden perder. Entonces hay de fondo ya en la sociedad una percepción de que más allá del precio de la gasolina o el tipo de cambio del dólar, pueden haber ajustes muy fuertes en el modelo económico en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Mercado. ¿Qué dice José Luis Bedregal en este tema, en el segundo punto del programa? Adelante. Bueno, si sigue el MAS en el gobierno, Manuel, esos beneficios sin duda se van a perder porque no hay manera de sostenerlos. Si no tienes ingresos superiores a tus gastos, ¿cómo los puedes sostener? Son subsidios necesarios, sin duda alguna, ¿no? Y hay subsidios que desde mi punto de vista se tienen que mantener, por ejemplo estos que están referidos a la maternidad, el bono Juana Zurduy, el propio bono Juancito Pinto, porque permiten la permanencia de los niños y los adolescentes, mujeres y varoncitos en la escuela. O sea, son cosas que se tienen que mantener, que además han sido creadas incluso en los gobiernos neoliberales, ¿no? Pero no se van a poder mantener si seguimos teniendo un gobierno irresponsable, ineficiente, incapaz de conducir la economía de manera adecuada, con criterios básicos que hasta en nuestro hogar, las mamás, los papás me darán la razón, los que escuchan en este momento Panamericana, ningún padre de familia, ninguna madre de familia, pues gasta más de lo que ingresa. Es un criterio básico. En cambio, pareciera que nuestro presidente, su gabinete, tanto el de Evo Morales como el de Luis Arce, embriagados de poder, hacen barbaridad y media y manejan la economía del país con una irresponsabilidad que va a tener que ser sancionada en su momento, porque el daño que nos han hecho, se han comido todas nuestras reservas, nos han endeudado como nunca en la historia del país. Entonces, ¿cómo se van a sostener los bonos? ¿Cómo se va a sostener el subsidio a la harina? Con la que hacemos el pan de batalla, el pan de cada día. Si no tenemos ingresos, si se han rifado toda la plata, prefieren gastar en fábrica de mermeladas en lugar de impulsar el desarrollo productivo con la fuerza que tenemos los bolivianos para trabajar, para producir y que esos ingresos permitan dinamizar la economía del país. No, gasto en salario, gastar en aviones de lujo, gastar en equipamientos de lujo, en edificios de lujo, hoy abandonados como la sede de UNASUR en Cochabamba, para no dar 80,000 ejemplos que tenemos. Por supuesto que si el MAS sigue en el gobierno con cualquiera de sus posibles candidatos, todos estos beneficios se van a perder, sin duda alguna. Entonces, en una situación de crisis a la que nos ha llevado el MAS, lo que se tiene que hacer es tomar medidas valientes y serias, medidas responsables. Y eso es lo que están demandando, José Luis, las organizaciones sociales hoy, porque los transportistas no tienen combustible, porque los productores no tienen diésel, porque los comerciantes, porque Bolivia es un país esencialmente comercial. El Alto es una ciudad de comerciantes, de productores, etcétera. Es una ciudad altamente empresarial, aunque está en la informalidad. Pero el futuro que ellos miran no es el de la economía comunitaria, como le gusta al MAS, es de la economía capitalista, es del empresario, del emprendedor, que sea parte de una federación de empresarios. Los jóvenes en el Alto no aspiran a ser funcionarios públicos como le gusta al MAS, aspiran a ser emprendedores, empresarios, en tener su negocio, en tener su startup, etcétera, etcétera.
Es por eso que le está yendo bien a Samuel Doria Medina en el Alto, en La Paz, en Santa Cruz, porque la lógica ha cambiado. Ya no es la lógica de los años 70, es la lógica del siglo XXI, donde por el esfuerzo de cada quien uno va mejorando su calidad de vida. El gran problema que tenemos aquí en Bolivia es que el Estado es el principal obstáculo para desarrollar tus actividades económicas. Ni has comenzado a vender y ya te cae encima la alcaldía, la gobernación, el CEDES, impuestos, todo el mundo te cae encima y tienes que pagar a todo el mundo sin ni siquiera haber abierto la puerta de tu negocio. Es una barbaridad. Y por eso creo que lo que está demandando la sociedad en sus organizaciones, con sus movilizaciones, es que esto cese. Pero también hemos tenido en La Paz las movilizaciones de las juntas vecinales, de juntas vecinales del Alto, juntas vecinales de La Paz. Tenemos la movilización de los sectores del área de salud, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es un proceso de descomposición. Y este proceso de descomposición es justamente porque el gobierno ha fracasado, porque la visión del MAS ha fracasado, y hoy necesitamos dar un viraje de 180 grados para darle esperanzas al país. Pero primero tenemos que salir de la crisis económica, y eso es tomando medidas serias y medidas responsables que vamos a tener que soportar todos en nuestras espaldas, y eso está claro. Y esto pasa por dejar de derrochar dinero que no tenemos, porque no podemos cubrir los costos del funcionamiento del aparato estatal con dinero impreso, con papel impreso, perdón. Porque eso es lo que quiere el MAS. Quiere seguir manteniendo el gasto a tal punto que el presupuesto 2025 tiene más gasto que el 2024, cuando tenemos menos ingresos como Estado. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? ¿O es que en su estrategia económica, en este modelo exitoso que Arce decía que era ejemplar, blindado, que todos querían copiarse este modelo, cómo lo van a solventar si no hay ingresos? ¿Imprimiendo papel? O sea, cuidado, que ya de esas experiencias Bolivia ha vivido y es dramática, es experiencia dramática, y los abuelos, los papás podrán contar a sus hijos lo que ha sido la hiperinflación y la crisis de la UDP en el año 1982, 83, 84. Entonces, cuidado, que la irresponsabilidad es la marca del movimiento al socialismo. Es la marca de Evo Morales, es la marca de Luis Arce, y es la marca de quienes vayan a ser sus candidatos, porque han sido parte de ese gobierno. Entonces, por supuesto que la situación lastimosamente va a ir empeorando, y lo lamentamos. Vamos a tener que prepararnos para ello en estos próximos meses, porque el MAS, en su irresponsabilidad, no está dispuesto a asumir estas decisiones valientes, estas decisiones necesarias, que creo que los tres panelistas aquí coincidimos que son inevitables, pero el MAS no lo va a hacer, porque va a privilegiar sus intereses como siempre lo ha hecho, y ahora va a privilegiar sus intereses electorales. Pero en agosto estamos convencidos de que con la llegada de un nuevo gobierno, con la llegada de nuevos liderazgos, seguramente con este bloque de unidad a la cabeza del empresario Samuel Doria Medina, se tomarán las medidas necesarias que nos permitan salir de esta crisis. Estamos confiados en ello, conocemos las propuestas y confiamos en estas propuestas. El país las ha recibido de buen grado, y esas soluciones que se han planteado desde el bloque de unidad a través de Samuel, creo que van a ser las que nos van a permitir salir de este oscuro momento. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué dice Williams Vascope en este segundo punto del programa, en el ámbito económico, lo que está ocurriendo en torno a este tema? Adelante. A ver, José Luis, creo que este lunes han empezado ya a anunciar cierta movilización de ciertos sectores sociales, y han indicado de que van a echar un paro indefinido. Obviamente los paros son duros y nos van a perjudicar en una situación tan crítica que estamos viendo, pero ya no tienen otra más medida a dónde acudir. Es decir, nos han garantizado el tema de los hidrocarburos, y eso se ha escuchado de parte de yacimientos, que creo que es un mes lo que pueden sostener, y veremos si de dónde sacan los dólares para poder comprar otra vez el tema del diésel y la gasolina. Ahora bien, miren, se ha disparado la inflación. Todos sabemos muy bien que la escasez de gasolina y diésel, si falta, empieza a especularse y empieza también a escasear. Ahora bien,
yo no entiendo cómo el presidente Arce Catacora no ha tomado medidas de shock. Porque para tomar medidas de shock, que es lo que en realidad le debería dar como las que son recomendables, lo que le ata al presidente Arce Catacora es su todavía pretensión de ser candidato. Tiene que renunciar a su candidatura de ser reelecto presidente, no solamente por lo que no está bien en las encuestas, sino porque no le va a dar el tiempo para recuperarse, y menos no se tiene ya dinero como antes. Imagínense cómo es posible que lo que antes se costaba el quintal de arroz 350 a 420, digamos, conseguía el arroz por lo menos por ahí, un buen arroz, el grano de oro. Hoy está 620, 650 el quintal de arroz. Imagínense el pollo de 19 bolivianos, 17, 19 el kilo, fue subiendo a 20, 21. Y cuando escaseó en esta última semana anterior, se disparó a 27 bolivianos el kilo. Entonces, uno encontraba el pollo entero en más de 70, 80 bolivianos. Para una familia, pues es inalcanzable, una familia de 5 personas y que tenga modestamente ingresos, no va a alcanzar en absoluto el dinero. El pan en este momento está subvencionado, los panaderos no han ido a un paro, ¿no? Creo que se ha frenado eso porque el Estado se ha comprometido a seguir con la subvención del tema de la harina. El tema de los medicamentos sí ha subido en 30, 40, hasta 60%. O sea, se ha disparado para los importadores. ¿Cómo va a ser el gobierno de frenar esto? Claro, mientras Arce Catacora siga teniendo esa pretensión de ser candidato, no va a tomar medidas de shock. Porque una de las medidas de shock, y hace tiempo yo lo había dicho de manera abierta, y no está mi opinión para que caiga bien al grueso de este país, sino doy una opinión que creo que escucha a varios economistas racionales y uno ve la experiencia del 21060, creo que es necesario discutir, levantar gradualmente el tema de la subvención del diésel de gasolina. Hoy está en 3.70 la gasolina, creo que 3.80 el diésel, el litro. Usted va al campo, ciudadano, por el área rural, y he dicho hace rato, encuentra en 12, en 15 o 14 bolivianos el litro de gasolina o el de diésel. Entonces, ¿para quién estamos guardando nosotros el tema de la subvención? ¿Quiénes se benefician? El otro día, en las imágenes que vimos en los yungas en Caranavi, 2 cisternas de 20.000 litros detenidas por la población porque no sabían dónde estaba yendo esas 20.000 litros de combustible. ¿Dónde? Yo sospecho que iban a ciertas cooperativas, porque ahí adentro hay una explotación bien dura del tema de minerales, especialmente del oro, que se está contaminando. Pero esos 20.000, ¿de dónde sale? Yacimientos no controla esto. La ANH no controla esto. O sea, esos 20.000 y otro asisten a 20.000. Es decir, hay alguna complicidad de ciertos niveles del Estado para que pase eso. Entonces, alguien o varios grupos se están haciendo la mar con la subvención de el diésel y la gasolina. Y nosotros estamos manteniendo 3.70 y sufriendo. Señores, mínimamente ya debería subir a 5.50, a 6 la gasolina, porque ya ha subido todo. El pasaje en La Paz está a 2.40. En la noche ya te cobran 3 pesos. El minibús. Y si no quieres te dejan la mitad del trayecto si vives en un barrio alejado de la ciudad. Ya ha subido el tema de la canasta familiar. Entonces, ¿para quién estamos guardando en este momento, sosteniendo parte de la subvención? Pero para tomar esas medidas, son pues medidas impopulares, por cierto, son medidas impopulares. Ahora bien, no quiere tomar estas medidas impopulares, entonces, a ver, veamos por dónde pueden ir las otras medidas. ¿Qué hace el gobierno de mantener y no revisar lo que las cooperativas explotadoras de mineras, especialmente de oro, en el norte de La Paz, no pagan impuestos como se debe ser en este país? Gran contaminación. Ciertas desgracias de las riadas ha sido porque han ido lavando los ríos circundantes estas cooperativas entre legales e ilegales. Y pagan un 4%, que yo sepa. Cuando una persona con un emprendimiento unipersonal o de SRL o solamente una iniciativa pequeña, tiene que estar pagando un IVA, un IT y a veces un IUE. ¿Qué privilegios goza el sector cooperativista minero para no en realidad aportar esta bonanza que ellos tienen? El tema del oro, amigos de Panamericana.
hay una bonanza del oro y en este momento no vemos los réditos de estos sectores que ayuden a las arcas del Estado y nos sostengan por lo menos el tema del diésel y la gasolina, si se benefician ellos con el tema de la subvención también de los hidrocarburos. Ese es un sector que debían tocar. No lo hacen porque saben que son sus grupos grandes de movilización y hasta de choque, ¿no? Y que por eso no los quieren tocar. ¿Qué privilegios tienen sobre nosotros los otros bolivianos? Yo creo que eso sí se tiene que discutir. Y no es quitar su derecho al trabajo de los cooperativistas, sino que asuman su responsabilidad ante la sociedad y ante la historia de que también tienen que llevar adelante la cruz que estamos llevando todos los bolivianos. Y el otro aspecto, los agroindustriales de este país. Y los agroindustriales, ¿por qué no se les pone a ver y veamos cuánto pagan, cuánto producen, cuánto aportan al Estado los agroindustriales de la soya y de otros productos en el oriente boliviano? ¿Por qué no lo hacen? Porque también ellos se benefician de la subvención de los hidrocarburos. Yo creo que estos dos sectores económicos tendrían que ser revisados. Hay que levantar la subvención de la gasolina y hidrocarburos, pero también discutamos los cooperativistas y los agroindustriales. ¿Sí? 3. Señores, ¿cómo es posible que el presidente Arce Catacora en esta situación tan dura, donde no encontramos dólares y el dólar está estatizado a 6.96 y en el mercado negro ha subido a 12.50 hasta este viernes pasado? En el mercado paralelo a 12.50, José Luis, encuentras. ¿Y por qué no liberan esto? ¿Qué es la situación que le maneja no hacer y no discutir aquello? Vamos a mantener este aspecto del dólar estatizado y no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? Señores, toda la bonanza del gas que tenía el MAS, que los neoliberales, a quienes tanto los hemos denostado, los hemos apuntado, les hemos desacreditado, y tenían sus cosas también, es cierto, pero nos han dejado los neoliberales con reservas de gas, con los gasoductos construidos y con 24 TCFs probadas y creo 26 por probar, pero eso después se fue descubriendo que no fuera tan real, eran 11 TCFs probadas. Hoy creo que tenemos 2.5 o 1.5, se nos está acabando el gas. Y no se ha repuesto todo lo que se ha vendido y se ha disfrutado del gas. Evo Morales no lo hizo. El mismo Arce Catacora la anterior vez confesó aquello. Él dijo, ¿acaso yo era ministro de hidrocarburos? Pero era pues parte del gabinete, no puede lavarse las manos de esta forma. Era uno de sus ministros brillantes, Arce Catacora. No han repuesto el tema de los pozos de gas y las consecuencias son estas. No tenemos la misma cantidad que vendíamos a Brasil y Argentina, y varios mercados han ido cerrando para nosotros porque no tenemos esa capacidad de poder ya vender esa cantidad de gas que demandan, y ellos ya obviamente han buscado sus propias reservas, y toda esa gran cantidad de dinero ya han ingresado al Banco Central, que el Banco Central era el que obviamente captaba estos dólares de la venta del gas y se distribuía a la banca privada, y esto iba circulando. Era un gran ingreso. Por eso reitero, esto del gas no se repuso bien, ya. El MAS tendrá que responder, pero también hay que discutir el sector de los cooperativistas y los industriales. Porque una medida de shock también sería que el presidente baje también pues de sus 17 ministerios a 8. ¿Qué hacemos manteniendo más de 600,000 empleados públicos en este país? 300 fábricas o empresas públicas deficitarias del Estado, que son solamente agencia de empleados de sus militantes del MAS. Y lo más gracioso y grosero, yo creo que es grosero y gracioso, pero da bronca, es haber visto que se descubrió una fábrica de papas fritas de 26 millones de dólares. Imagínense, 26 millones de dólares o 23 millones de dólares, pero ya, millones de dólares. ¿Usted cree que vale eso esa fábrica? Alguien se ha hecho un negocio con eso. Y el otro día también han ido a hacer una inspección a el estrecho de Tiquina. Había habido una planta procesadora de temas piscícolas. O sea, tenemos una planta piscícola. Yo acabo de enterarme de eso. ¿Quién ha hecho eso? ¿Para qué se ha hecho eso? ¿Realmente es viable eso? No, pues ya. Yo creo que acá el masismo ha sido tan grosero y sus ministros tan irresponsables y un presidente tan ajeno a lo que es la economía como fue Evo Morales, y se paseaba el país pateando pelota y entregando canchitas, que bueno, no puede estar bien, pero no ha controlado sus ministros, sus negocios que estaban haciendo. ¿Quién se ha hecho ese negocio con la fábrica de papas fritas?
Son 23 o 26 millones de dólares que en este momento los necesitamos. No, pues ya es una obscenidad, es una grosería. Y miren, tanto les hemos denostado a los neoliberales que dejaron las cosas, por lo menos para que se vaya a vender. Y miren la bonanza del 2007 al 2014 que hubo. 1.700 millones teníamos en Producto Interno Bruto. En la bonanza del 2007 al 2014, eso subió a 15.000 millones de dólares. Imagínense cómo se ha disparado cuando subió el barril de petróleo. Y además, una cuestión. Se tenía que nuestro PIB era de 9.000 millones, el Producto Interno Bruto. Con esta bonanza que se tuvo del 2007 al 2014, cuando subió el precio del barril de 25, 27 dólares, se disparó a 120 dólares, se subió de 9.000 millones de dólares del PIB a 35.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa bonanza? Tiene que responder Evo Morales y Arce Catacora este descalabro. ¿Y sabe qué más da bronca? Cuando el 23 de marzo el presidente nos viene a decir en su discurso que eso deberíamos volcar la página del 23 de marzo a criterio personal, ya ni deberíamos recordar ese tema, volcar esa página, no podemos seguir con esa situación, pero bueno, una opinión mía. Pero ese día del 23 de marzo el presidente nos dice que van a ver y auditar el tema de los procesos judiciales en La Haya y van a hacer una suerte de auditoría y que Diremar se va a cerrar. Después de 7, 8 años de haber perdido el juicio en La Haya, recién van a cerrar Diremar. Esa era agencia de empleo para militantes del MAS. No, pues ya es una grosería, José Luis, amigos de Panamericana. Y creo que la gente tiene que reflexionar por quién va a votar a futuro, pero nuevamente reitero, y la frase viene de nuevo. Cuando usted escucha que el 18% de preferencia lo tiene el MAS, uno dice la frase que acabo de decir, que me pegue nomás, es mi marido. Entonces, ciudadanos, vean, analicen por quién van a votar y exijan propuestas. Pero propuesta económica, señores. Y si hay que tomar determinaciones de shock, creo que tienen que decirlo de manera sincera. Muy bien, gracias, doctor Vascope. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a darles a nuestros invitados especiales, hay cierta premura en el tiempo, por favor, hacer referencia a este último punto en 5 minutos, por favor, por cada participación. Y este último punto tiene que ver con la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a los créditos internacionales. Es recurrente, se dice, la exigencia, el pedido para que se aprueben los créditos, pero ni siquiera los colocan en agenda, se quejaban los legisladores, y esa decisión precisamente está en gente que está apoyando al presidente Luis Arce. Empezamos con usted, don Manuel Mercado, adelante. Muchas gracias. Bueno, la labor que ha seguido la Asamblea Legislativa en estos últimos años realmente ha sido muy observable, por decirlo menos, ¿no? La verdad es que no recuerdo que hayamos tenido asambleas legislativas tan poco productivas, ni en términos de generación de legislación y de apoyo al Ejecutivo en ese momento, ni tampoco en términos de adecuada canalización de las demandas ciudadanas y la posibilidad de que se constituya la Asamblea en lo que debería ser un espacio en el cual se sienten representados diferentes sectores de la sociedad boliviana. Entonces, la verdad es que me parece que ha sido muy, muy limitada la Asamblea en estos últimos años. Pero cuando hablamos de los créditos, creo que entramos a un momento o a un tema muy explicativo. Los créditos, más allá de cuán necesarios son, representan una de las tareas más importantes que tiene la Asamblea Legislativa en cualquier tipo de legislatura, en cualquier tipo de gobierno, porque permiten mantener en movimiento todo lo que es la dinámica del Estado. O sea, en anteriores legislaturas
igualmente se requerían créditos. Igualmente, a pesar de que Bolivia evidentemente contaba con muchos recursos propios, perdón, nunca esos recursos son suficientes, ni llegan con la suficiente rapidez como para encarar los requerimientos que tiene un Estado que está tratando de construir una base industrial, una base económica y productiva mucho más amplia en el país. Hay que recordar que tenemos un rezago de muchísimas décadas en nuestro país en términos de construcción de infraestructura, generación de servicios e impulso a otros sectores de la economía privada. Entonces, es necesario trabajar el tema de los créditos, pero se ha tenido un manejo absolutamente politizado. Y la última oportunidad, hace un par de semanas atrás, cuando el presidente de la Cámara de Senadores y otros muchos senadores decidieron no asistir para no avanzar en ciertos créditos que son no solamente necesarios, sino son mucho más, no implican necesariamente un endeudamiento como el crédito que viene ofrecido por el gobierno de Japón. Creo que hemos recibido una señal clarísima de que la Asamblea es parte de una crisis bastante complicada que tenemos en diferentes niveles del Estado. En eso sí puedo coincidir con José Luis, de que tenemos problemas muy serios, no solamente en la economía, sino también en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, del órgano judicial y de otros niveles también del Ejecutivo. Hay una crisis interinstitucional que es bastante complicada, que nos obliga necesariamente a pensar que junto con los cambios y ajustes que se tienen que hacer en el modelo económico, tenemos que hacer cambios, ajustes y mejoras en el funcionamiento del aparato estatal. No necesitamos menos Estado, necesitamos mejor Estado. Eso es lo que se necesita. Un ajuste en muchos sentidos que nos permita lograr que el aparato estatal sea lo suficientemente eficiente, lo suficientemente moderno, lo suficientemente participativo y transparente como para asumir las tareas que requiere nuestro país. Porque muchas veces hemos intentado entregarle todo al mercado y que el mercado sea el encargado de generar riqueza, de distribuirla, de mejorar la educación, de garantizar la salud, de darle oportunidades y empleo a la gente, y no ha funcionado. No ha funcionado, no es algo que recién vayamos a intentar, ¿sí? Y de ahí justamente mi comprensión de que en estas elecciones vamos a ir a un escenario en el cual el cambio va a ser interpretado de diferentes maneras y va a ser canalizado también por diferentes actores. Ya hemos tenido algunas respuestas de la población, por ejemplo, sobre esos intentos por una reforma radical del modelo económico y una promesa de refundación del aparato estatal. Cuando hace unos años estaba Yanine Áñez como presidenta, y justamente cuando se lanzó a la candidatura junto con su, en ese momento, candidato vicepresidencial, Samuel Doria Medina, la gente respondió de manera muy negativa a los intentos que hubieron iniciales de privatizar algunas áreas de la economía estatal en ese momento. Entonces, creo que junto con los ajustes que se tienen que hacer en la economía, tiene que venir aparejado ajustes en el funcionamiento del aparato estatal. Muchas gracias, don Manuel Mercado. También los últimos 5 minutos, don José Luis Madrigal. Bien, a mí me llama la atención el hecho de que cuando el presidente Arce, sus operadores políticos quieren aprobar algo en el Parlamento, lo hacen. Una prueba de ello es la elección del defensor del pueblo, la elección del fiscal general,
la aprobación por 2/3 de la lista para candidatos al órgano judicial, en fin. Y cuando quieren aprobar algo, además, vemos muy activos a los miembros del Ministerio de la Presidencia, del viceministerio del señor Torrico, vemos a los operadores del gobierno, de la bancada arcista, moverse muy ágilmente para reunir las mayorías que les hace falta. Pero con el tema de los créditos no hacen nada. De hecho, el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional, desaparece, se convierte en un sujeto ausente de la realidad y pareciera que no le interesa estos temas que estamos discutiendo y que la gente discute, ¿no? ¿Se va a resolver el tema con los créditos? ¿No se va a resolver? Además hay proyectos concretos que necesitan esos recursos, se tendrían que destrabar, pero manejar adecuadamente, porque está claro que no se manejan bien los recursos que recibe el país. Se deberían manejar con transparencia, con un adecuado nivel de fiscalización por parte del Parlamento, del Congreso, de la Asamblea, porque esa es su atribución constitucional. Pero si le bloquean a la Asamblea su rol fiscalizador y los créditos se manejan de manera discrecional, no hay la suficiente transparencia, se comienza a trabar todo. Pero todo esto podría resolverse si se hace gestión parlamentaria, si se hace gestión política, porque por eso se llama Parlamento. Por eso esta Asamblea tiene el rol constitucional de generar acuerdos, consensos, y cuando le interesa al MAS generar esos acuerdos, lo hace. Pero pareciera que con el tema de los acuerdos de los créditos, hay también un interés oculto, vinculado a tener un chivo expiatorio a quien le pueda echar la culpa de la crisis, del descalabro de la economía de nuestro país, apuntando hacia la Asamblea. Es que ellos no destraban los créditos, es que ellos están bloqueando el crédito. A la opinión pública, a los oyentes, hay que aclararles que las fuentes de ingresos del Estado son varias y están referidas a distintos factores, exportaciones, impuestos, donde uno de los factores, uno de los elementos de recursos que ingresan al Estado, al Tesoro General de la Nación, efectivamente son los créditos, pero es uno, José Luis, no son todos. Y aquí pretenden echarle la culpa a la Asamblea de no soltar los créditos y que por eso tenemos la crisis que tenemos. No, es un factor, sí, que lo pueden resolver porque es un tema de diálogo y voluntad política. De que están haciendo gestiones para ello, creo que no. Y solamente cuando hay intereses comunes entre el ala arcista y evista, se ponen de acuerdo para destrabar los mismos. Yo lamento por las regiones que están siendo perjudicadas, porque tienen proyectos ahí paralizados. Y termino con que el país necesita también pues un parlamento mucho más serio, con gente mucho más responsable, con mayor capacidad para el diálogo y el establecimiento de acuerdos. Los 5 años que se vienen son 5 años difíciles y va a haber un parlamento no homogéneo. Es muy difícil que eso ocurra. Por lo tanto, el nuevo gobierno tendrá que tener a las mejores mujeres, a los mejores hombres en el Parlamento con capacidad de gestión parlamentaria, capacidad de gestión política, para tener un Parlamento que pueda respaldar y darle gobernabilidad al futuro gobierno que asuma en el mes de noviembre de este año. Muchas gracias a José Luis Madrigal. Finalmente, Williams Vascope, los últimos 5 minutos. A ver, el último sobre punto. el tema de la labor del legislativo sobre los créditos internacionales, ¿sabe? El gobierno está pidiendo de que se le apruebe una cantidad de 1.600 millones aproximadamente de créditos que estarían estancados en la Asamblea. Bueno, son creo 16 proyectos, de los cuales 12 están en la Cámara de Diputados, y ahí creo que tiene mayoría el arcismo, ¿no? Y 4 están en el Senado. Y no entiendo si realmente estos 1.600 millones van a ir directamente a paliar lo que nos está costando el tema de los hidrocarburos y el tema de la gasolina y el diésel. O sea, no creo que sea la ruta, sinceramente, respecto a pedir solamente el crédito, porque, miren, nuestra deuda interna y externa está en 36.296 millones de dólares. Se ha disparado. Eso significa representa el 81% del PIB anual. O sea, es gran cantidad de dinero que debemos
aproximadamente los bolivianos. Se calcula que son más de 3.000 o $3.500 por boliviano que cada uno debe, interna y externamente. Entonces, seguir endeudándonos no creo que sea la ruta. Yo creo que el presidente Arce Catacora tiene que también buscar otras alternativas, y es obviamente que el Estado tiene que ser eficiente y no ineficiente, y eso es la reducción del Estado tan grande que tiene que en realidad gastar tanto presupuesto que tenemos y con empresas totalmente deficitarias. Yo disto mucho de pensar que este Estado realmente se tenga que mantener y meterse a todos los negocios o actividades de lo económico. No es lo recetable. Obviamente no es necesario que esté ausente el Estado, porque es necesario que haya Estado en temas de autoridad, seguridad, en temas de regulación, pero no entrar a temas ya de carácter productivo, de carácter de iniciativas que lo harían los privados. Entonces, solamente apostar porque la Asamblea Legislativa tenga que estar aprobando estos créditos para salvar de algunos meses más a Arce Catacora no es lo razonable. Y reitero nuevamente, José Luis, es necesario que el presidente Arce Catacora, para que tome las medidas de shock y no esté acudiendo a la Asamblea Legislativa y se esté quejando que le están bloqueando, debe tomar determinaciones de ver el tema de la subvención de la gasolina y el diésel, y ya deberían estar pensando en ver que eso se podría quitar. Y además afectar a lo que es el sector de los cooperativistas mineros, no quitarles su fuente de trabajo, sentarse a negociar cómo ellos pueden aportar de nuevo al Estado, porque no están aportando al Estado, al contrario, se hace una explotación bastante desmedida con la contaminación de los ríos, y obviamente después vienen las consecuencias, y eso hay que ver. Y también el sector agroindustrial, hay que obviamente proteger al sector agroindustrial, que es grande exportador, pero también tiene que entender que se les está subvencionando la gasolina y el diésel, y no pueden estar a ese nivel que esté el ciudadano de pie. No solamente los créditos de la Asamblea Legislativa van a ser la salvación, y no creo que todavía se estén dando. Creo que recién se han aprobado algunos millones y creo que se estancó, pero no es la apuesta, José Luis. Y otra cosa, el presidente tiene que ver también en su entorno quiénes son los sujetos vividores y pillos que están haciéndose la mar porque saben bien que se van a ir en agosto y en noviembre entregan el gobierno. Y no sé si hasta noviembre nos va a alcanzar el dinero para aguantar esta situación. Por eso en algún momento yo decía, sería bueno que adelanten elecciones, no que renuncie el presidente. El presidente tiene que entregar el poder. Si esta situación vuelve de la falta de diésel, creo que seriamente van a tener que pensar en que el presidente adelante elecciones y que realmente venga un nuevo gobierno que tome medidas que son medidas, pues yo sé que son medidas antipopulares, de shock, pero son necesarias para salvar antes que el Estado entre en una quiebra total. Porque después, José Luis, mire, las reservas del Banco Central de Bolivia han bajado creo a $50 millones. Por Dios, creo que un empresario medianamente que tenga cierto caudal de dinero tiene más. Creo que el señor Claure tiene muchas veces más de esos millones, ¿no?, que el Banco Central. O sea, no, pues es una barbaridad, ¿no es? Entonces, creo que el gobierno tendría que pensar seriamente que si no va a tomar las medidas de shock y se está arriesgando a alargar hasta noviembre, es decir, llegar hasta noviembre y apostar solamente a los créditos, no sé si le va a alcanzar la musculatura de aguantar y sostener los movimientos sociales que se vienen pidiendo, ya que garanticen muchas cosas. Y desde el lunes ya comienza una movilización de carácter indefinido, un paro, y que va a afectar pues a los bolivianos. Nos va a afectar porque todos necesitamos trabajar, pero no en estas condiciones. Y ahí venía, si el presidente no ve a su alrededor quiénes son los pillos que se están haciendo dinero en el Estado, creo que le viene muy mal. Y el caso Botrading, señor presidente, se está descubriendo que en el entorno posiblemente ha llegado a usted esa empresa Botrading en Paraguay, se está haciendo la mar con millones de dólares, mandándonos gasolina que podríamos comprar directamente con yacimientos y que son contaminados y de mala calidad, y nos están haciendo un sobreprecio que usted y su gobierno no ha respondido. Así que, señor presidente, debería aclarar esto, porque no sé si usted va a llegar, si sigue así, haciéndose de la vista gorda con estos casos como de Botrading, no sé si usted va a llegar aún hasta noviembre. No es que llegue hasta agosto, es hasta noviembre.
Con esto concluyo, José Luis. Espero que el país reflexione y vote con la cabeza fría, no con el corazón o el hígado. Vea, analice lo económico y vote con la cabeza fría. Gracias, José Luis. Gracias, amigos de Panamericana. Muy bien, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, a don Manuel Mercado como analista, al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal, y también al abogado constitucionalista Williams Vascope Laruta. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.